que você me diz. Para el webinar de hoy tendremos el tema aspectos epidemiológicos de bioseguridad. Tendremos con nosotros a la doctora Masayo y el doctor Corbelline. Aprovechen esta oportunidad de intercambiar experiencias y deseamos a todos un excelente evento. Vamos a empezar ahora con 2 presentaciones que van a durar 30 minutos. Después de las presentaciones tendremos el momento de preguntas. Las preguntas se pueden hacer a través del chat, recordando que es necesario que hagan el login en YouTube. Vamos a empezar con la ponencia Entendiendo el agente etiológico para controlarlo, doctora Masayo Mizuno. Es médica veterinaria, profesora titular emérita de epidemiología de enfermedades infecciosas de la USP, del Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva y Salud Animal. Es especialista en epidemiología, compartimentación, bioestadística y vigilancia ambiental. Tiene vasta experiencia en epidemiología de las enfermedades infecciosas, en planificación y gestión de programas de salud animal y en educación sanitaria. Es posgraduada en matemática y estadística por la USP, doctora en medicina veterinaria por la misma institución y tiene un postdoctorado en metodología de investigación por la Universidad de Japón. Es coordinadora de los comités estaduales de sanidad avícola y Suiría del Estado de San Paulo. Es especializada en fiebre aftosa, rabia, brucelosis, manejo de animales de laboratorio, modelos experimentales, enfermedades exóticas, toxoplasmosis y legislación de defensa animal. Profesora, le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también le agradezco la presencia de una platea tan grande. Nuestro papel es la profilaxia de las enfermedades, sea una enfermedad transmisible, parasitaria, y en ese contexto, para que nosotros podamos tener éxito en esta profilaxia, prevención, erradicación o control, nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, sus artimañas y el camino que recorre desde la salida del organismo del animal infectado hasta el nuevo animal susceptible. Entonces, es importante conocer estas características. Si nosotros no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a combatirlo? Es más o menos lo que está escrito aquí. Y realmente es el arte de la guerra. Por eso, esta disciplina en el pasado, en las escuelas antiguas, se denominaba policía sanitaria. Hasta que nosotros empezamos y determinamos la nomenclatura, vamos a ver cuál es la epidemiología, la definición. Es el estudio de mecanismos de propagación de enfermedades en poblaciones animales, conociendo los determinantes o las causas o los factores de riesgo o causales, la prevalencia, la incidencia, la distribución espacial y temporal y las medidas de profilaxia, que es el objetivo final. Para que nosotros comencemos a hablar sobre el agente etiológico, tenemos que saber cuál es la relación entre los métodos de diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos esencialmente el método de diagnóstico llamado método clínico o clínica. La clínica estudia un individuo, los signos clínicos. Por gentileza, você pode colocar a tela cheia? Desculpa te interromper. Es confirmar el diagnóstico clínico, que es un diagnóstico de suspensión. Entonces, nosotros tenemos la histopatología,
el material recogido, los animales enfermos o infectados, y mandar para el laboratorio para las metodologías pertinentes como sorología, aislamiento, histopatología. En esta jerarquía nosotros tenemos un tercer método de diagnóstico. La epidemiología es un método de diagnóstico. Ese diagnóstico se llama investigación y estudio no solamente el árbol o la madera, pero estudia los animales enfermos, no enfermos, que son los animales saludables, los animales sacrificados para la recolección de muestras y el medio ambiente. Es como si nosotros examináramos el bosque. El clínico examina el árbol enfermo, el patólogo la madera del árbol enfermo y el otro ve el epidemiólogo ve el bosque. Por mucho tiempo los epidemiólogos antiguos, o sea, antes de 1902, ellos miraban al hospedador, al parásito y el medio ambiente. En el cruzamiento, en el área entre esos tres elementos, el parásito y el medio ambiente, es que ocurre la enfermedad. Hoy por hoy, al conocer mejor los agentes de enfermedad, no tenemos 3 círculos más, pero 2. Tenemos el hospedador por un lado, la enfermedad, y el parásito y el medio ambiente por otro. En el encuentro del hospedador y el parásito con el medio ambiente es que ocurre la enfermedad. Y cuando se trata de una enfermedad exótica, no hay esa área de intersección porque el hospedador estaba en un lugar y el otro en el otro. Las características fundamentales, las armas agresivas del parásito son la infectividad, patogenicidad, virulencia, resistencia, inmunogenicidad, persistencia. Por infectividad nosotros entendemos la capacidad de que el agente etiológico presenta de entrar en el organismo e instalar. O sea, entra y se instala y se multiplica, obviamente. La patogenicidad, que es una segunda característica, es la capacidad de provocar el surgimiento de los elementos clínicos. La prevalencia es la medida de la virulencia y tenemos también la dosis infectante. En el pasado, nosotros hacíamos pruebas de laboratorio. Hoy en día se hace a través de gotículas. La virulencia es la tercera característica, que es la gravedad, la medida de la gravedad de los signos clínicos. La cuarta característica es la resistencia, que es la capacidad del que el parásito tiene de sobrevivir en el medio ambiente y, por lo tanto, en la ausencia de parasitismo. La inmunogenicidad es la capacidad de estimular una respuesta inmune y la persistencia de la capacidad que la gente presenta de permanecer en la población, sino indefinidamente. Doris, por gentileza, para a gente não estar aparecendo a tela cheia, você pode tentar novamente colocar em tela cheia, por gentileza? Você me disse que no ângulo inferior da tela amarela eu ia encontrar um quadradinho onde eu ia clicar. Isso, exatamente. Como a gente fez no teste, você passando o mouse em cima, no canto inferior vai aparecer exibir tela cheia. Deixa. Aí, ó, no canto inferior direito. Isso aí. Obrigado. Ahora. O la dificultad en el control, la dificultad del trabajo. El medio ambiente, en realidad, es el foco de esta relación entre el hospedante o el hospedador y el parásito. Vamos a colocar el parásito en rojo en un plato y a la derecha un ave. El medio de la balanza es el medio ambiente, vimos que es el bosque. En ese bosque nosotros tenemos los factores biológicos, seres vivos, animales y vegetales, los factores físico-químicos, clima, naturaleza del suelo, los vientos, factores socioeconómicos, que
que son determinados por la pobreza e ignorancia. Claro que al tratar de una zoonosis es la pobreza de la población, la ignorancia, y si nosotros pensamos en el área veterinaria que tenemos los dueños de los animales, los criadores, es la pobreza y la ignorancia de los dueños de los animales. Estoy hablando razonablemente rápido para tratar de cubrir todo el contenido. Quiero recordarles que hay un material, una pequeña plantilla de 17 páginas que ustedes van a poder recibir o van a recibir conteniendo todo lo que estoy diciendo, todo este contenido detalladamente. El hospedador, a su vez, tiene sus características, especie animal. Hay enfermedades que afectan a varias especies animales y también tenemos algunas enfermedades que afectan a solamente una o dos especies animales. El sexo interfiere en la ocurrencia de enfermedades, especialmente aquellas que se producen más en las hembras. La edad de los animales más jóvenes, la salmonela, por ejemplo, afectan más a las aves jóvenes. Y también tenemos las enfermedades que afectan a los animales adultos y viejos, así como los hábitos sociales de los dueños, el poder adquisitivo, promiscuidad, instalaciones precarias. Y también la religión. Coloco aquí la religión porque nosotros trabajamos también con zoonosis y muchas veces nosotros en Brasil eh, sabemos que en ciertas regiones hay restricciones en relación al consumo de alimentos de origen animal. Presión de infección. Este es un tema extremadamente delicado, importante, de gran peso. Y sugeriría que un día hiciéramos un live para hablar de la presión de infección cuando ninguna medida profiláctica se aplica. En la bioseguridad se aplica. Los agentes de la enfermedad proliferan en el medio ambiente, especialmente aquellos que tienen resistencia, y la contaminación ambiental aumenta progresivamente hasta el punto que la cantidad de parásitos presente supera las defensas de los animales. Es cuando la enfermedad ocurre y cuanto mayor es la cantidad de contaminación de agentes presentes, más severa es la enfermedad, porque es proporcional al número de microorganismos que penetra. Entonces, nuestra obligación, cuando no es erradicar la enfermedad, es controlarla. Y controlarla, señores, quiere decir reducir al mínimo la contaminación ambiental. De lo contrario, si no lo logramos, nosotros vamos a estar dando oportunidad a los agentes de enfermedad de que encuentren subterfugios para sobrevivir. Y uno de los subterfugios que ustedes conocen muy bien es la mutación genética. La mutación se produce cuando las medidas profilácticas no están siendo aplicadas adecuadamente y ustedes lo están viendo con el COVID. Entonces, el secreto, la estrategia es reducir al mínimo la contaminación ambiental. Y en la avicultura, este es un gran desafío, un gran reto, especialmente en la avicultura de engorde, porque la contaminación durante el alojamiento es una práctica para la que tenemos que encontrar medios y recursos para mejorarla. Otro punto que debemos conocer es el camino del agente etiológico en la población animal. Es un ciclo, es una cadena y nosotros podemos empezar de cualquier uno. Vamos a empezar, por ejemplo, ¿cómo hago para volver ahora? Vamos a comenzar con la fuente de infección, que el organismo vertebrado que alberga el parásito en el interior o en la superficie del cuerpo, lo elimina hacia el exterior a través de las vías de eliminación, secreciones nasales, cutáneas, orina, heces, saliva y suma y sigue. Cuando este agente no tiene resistencia al medio ambiente, no existe el tercer eslabón, que son las vías de transmisión, que son los componentes del medio ambiente. Entonces, si la resistencia no existe por parte del parásito,
del parásito, perdón, la transmisión va a tener que ser directa a través de canibalismo, transplacentario, secreciones del tracto reproductivo. Pero cuando presenta resistencia al medio ambiente, pueden pasar más o menos tiempo en las vías de transmisión y en algún momento será necesario que entrara al organismo de un nuevo hospedador que es susceptible y el ciclo se va a replicar, se va a repetir indefinidamente. Nuestra obligación es reducir la contaminación. Entonces, hay una figura importante que es el comunicante, que es aquella persona que estuvo expuesto a la infección, pero nosotros no sabemos si se infectó o no. Apenas para darles una idea, para que puedan ver las fuentes de infección que pueden ser los animales enfermos, los no enfermos y los reservorios de otra especie animal y las vías de transmisión. Contagio directo, esta vía de transmisión es virtual y nosotros tenemos la transmisión aerógena por gotículas que podrá a través del alimento, del polvo, del calzado, de los vehículos, garrapatas, moscas, escarabajos. Y a la derecha tenemos los susceptibles que son los candidatos a infectarse, que pueden ser las gallinas en este caso. Estoy en el ciclo de las aves, las gallinas que viven libremente, las aves de criaderos intensivos y algunas veces nosotros tenemos al ser humano que también es susceptible en el caso de las salmonelas paratíficas de influenza aviar y lo mismo para los cerdos a la izquierda, las fuentes de infección que son siempre potenciales fuentes de infección. No estoy hablando de ninguna enfermedad específicamente. Tenemos el virus que puede transmitir a los cerdos, a pequeños rumiantes, gatos, perros, roedores. Y del mismo modo, nosotros tenemos las vías de transmisión a través del contagio directo. Los cerdos tienen ese hábito de hurgar. Hay enfermedades que se transmiten a través del coito, hay la transmisión por el aire. Y recuerden lo siguiente, cuando la resistencia de la gente es nula, la transmisión es directa. Cuando la resistencia es baja, la transmisión es aerógena. Nosotros tenemos alimentos, tenemos bebederos, tenemos artrópodos, que actúan como vías de transmisión. Y nosotros a veces tenemos vacunas contaminadas y tenemos el susceptible, es el cerdo que no estaba infectado y que se infecta debido a la contaminación ambiental. Aquí coloqué esta imagen para que ustedes vean lo siguiente. Aquí tenemos las vías de fuentes de infección, vía de eliminación, vía de transmisión, puerta de entrada, susceptibles y susceptibilidad, edad, sexo, raza, etc. Voy a darles aquí algunos ejemplos de transmisión a través huevo y heces para decirles que nosotros no tenemos que considerar la cadena epidemiológica agente por agente, enfermedad por enfermedad. Nosotros tenemos un grupo de agentes que son eliminados a través de las heces. Aquí tengo el huevo y heces. La vía de transmisión es siempre la misma. Tenemos roedores, moscas, escarabajos, vehículos, hombres y animales. Esto facilita sobremanera la profilaxia y la bioseguridad, porque cuando se trata de enfermedades transmitidas a través de las heces, la profilaxia es la misma. No es necesario detallar el detallamiento tiene que ocurrir en relación a la fuente, al origen de la infección. Nosotros tenemos que eliminar los portadores. Y en la profilaxia, nosotros tenemos algunas particularidades. La puerta de entrada es la mucosa oral. Vean la mucosa oral en todos estos casos. Los susceptibles son los gallináceos y todas las especies animales. Y la susceptibilidad, hay distinciones. Los animales más jóvenes, adultos o animales de todas las especies y edades. Aquí traigo otras
No voy a referirme a ellas una por una, pero en este cuadro puedo mostrar las enfermedades de transmisión aerógena. En el caso de estas dos enfermedades, la eliminación está a través de las secreciones oronasales y la transmisión es aerógena, eventualmente orofecal, y la entrada es siempre por la mucosa nasal. De este modo, nosotros tenemos las diferentes enfermedades con diferentes mecanismos de transmisión que deben ser profilácticamente agrupadas. Ustedes han visto todo este material. Ustedes van a recibir todo este material en la publicación. Tenemos entonces Newcastle, influencia aviar, enfermedad de la bolsa de Fabricio, anemia infecciosa, la influencia aviar y Newcastle comparten algunos elementos en la transmisión, especialmente cuando se habla de transmisión aerógena y orofecal, y en las áreas endémicas, el calzado y la ropa contaminada de los trabajadores que no tienen hábitos de higiene al entrar en las granjas pueden transportar a través de sus ropas y del calzado este tipo de patógenos. Bueno, susceptibles, nosotros tenemos diferentes especies, a veces no. La susceptibilidad también varía. Dependiendo de los factores que ya mencioné, sexo, raza, edad. En lo tocante a los cerdos, muestro aquí un cuadro que muestra la vía de eliminación. Heces y más heces. E. coli, Lawson intracelulares. La puerta de la entrada es siempre la misma, la mucosa oral y los susceptibles. Aquí tenemos los cerdos domésticos y silvestres y cerdos. Recordando que hoy nosotros tenemos un gran reto que son los cerdos silvestres, los jabalís y los cerdos salvajes. Esto va también a variar dependiendo de la edad, raza y sexo. No conocer el camino que el parásito recorre en el medio ambiente no lleva a nada. Entonces, la cadena epidemiológica de transmisión depende del conocimiento preciso del agente etiológico en el medio ambiente de esa población. Aquí tengo otra tabla que habla sobre la profilaxia. Yo tengo que actuar sobre la fuente de infección y tengo que comprobarlo. Yo trato, sacrifico, descarto. Para cada enfermedad hay una medida profiláctica relativa a la fuente de infección. En relación con la vía de eliminación en los cerdos, nosotros también tenemos la secreción oronasal, las heces, la orina, restos placentarios, la sangre. Aquí la vía de transmisión en el caso de las enfermedades de transmisión aerógena y la puerta de entrada, si es aerógena, es siempre la mucosa nasal. Y los susceptibles son los cerdos domésticos, los silvestres, cuando los hay, recordando que los cerdos son susceptibles y la susceptibilidad de la misma forma está relacionada a la edad, al sexo y a la especie. Las medidas de profilaxia. Quiero mencionar en primer lugar la educación sanitaria como medida general. Si nosotros no somos capaces de informar a los criadores y a los trabajadores, capacitar, entrenar, no es entender un folletito, es mostrar cómo se hace una dilución de desinfectante, cómo se hace la limpieza y desinfección de los objetos utilizados en la criación, cómo vacunamos, cómo diluimos el desinfectante, cómo descartar los desinfectantes para no perder la eficacia. Y después preparo material educativo. Nosotros estamos aquí en un momento en que ustedes van a poder
entrenarse, y aquí tenemos una serie de medidas: aislamiento, sacrificio, etcétera. Las medidas relativas a las vías de transmisión son muy conocidas: tratamiento del agua, destino adecuado de los animales muertos, desechos y residuos, el destino adecuado de la basura. No quiero mencionar un elemento, un punto tras otro, pero quiero decirles que existe una diferencia entre aplicar la medida, aplicarla adecuadamente, y reducción de costos. Aplicar, si ustedes lo hacen sin conocer ningún principio de dilución, cualquier dilución que hagan y apliquen, la medida podrá haber sido efectiva. Yo no quiero efectividad, yo quiero eficacia. Aquella medida tiene que ser realmente adecuada para aquel sustrato que estoy aplicando. El programa de salud animal tiene una efectividad. Si yo trato el agua con un método que no conozco, la medida fue eficaz, pero ¿realmente eliminará los patógenos presentes en el agua? Sí, entonces la medida fue eficaz. Y si yo tengo una relación costo-beneficio, costo-producción, la medida será eficiente. En lo tocante a los susceptibles, origen de los animales para renovación del plantel, bienestar animal, inmunización pasiva y activa, y la profilaxia, quimioprofilaxia. Creo que todos han oído hablar sobre esto con el COVID, del tratamiento antes que la enfermedad aparezca. Es una terapia medicamentosa antes que la enfermedad aparezca. Y es esto que es lo que nosotros hacemos cuando vamos a los bosques a cazar. Aplicamos la vacuna, nos damos la vacuna contra la fiebre amarilla. Después tenemos las medidas relativas a los comunicantes, sacrificio, cuarentena, vigilancia sanitaria. Y les traje a ustedes, y no voy a quedar leyendo porque va a estar todo en el material que recibirán. Aquí están los eslabones de la cadena en los que nosotros actuamos profilácticamente: fuente de infección, vía de transmisión, que es la vía seguridad, y los susceptibles. A veces hay vacunas, a veces no. A veces tengo que sacrificar, otras veces puedo tratar la infección, otras veces tengo que aislar y a veces tengo que hacer la bioseguridad. Entonces, recordándoles que las medidas de bioseguridad, de profilaxia, no deben restringirse a la bioseguridad dentro de la granja, porque el peligro está alrededor de la granja. Entonces, el área externa entre las granjas también tiene que ser objeto de medidas de profilaxia que usen saneamiento aplicado. De ese modo, creo que les dirigí la palabra por 29 minutos. Es lo que tenía para compartir con ustedes. Estoy a la disposición de ustedes para responder preguntas. Hablé muy rápido y porque mi contenido era muy grande, por eso preparé una postilla con un contenido muy detallado. Muchas gracias, profesora, por la excelente ponencia. Las preguntas podrán ser dirigidas. Nos pueden dirigir las preguntas después de las presentaciones. Nosotros vamos a tener un momento para el debate. Entonces, inmediatamente, es con gran satisfacción que invito al doctor Luis Gustavo Corbellini. Corbellini, para que dé su ponencia sobre riesgo y bioseguridad. El doctor Corbellini es médico veterinario, graduado por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor titulado de la misma institución y actualmente es CEO de Corp Science Solutions. Tiene un postdoctorado en evaluación de riesgo microbiológico por la Universidad Técnica de Dinamarca y en planificación de programa de fiebre aftosa por técnica de multicriterio en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay. Formó parte del Comité Científico Consultivo del Programa Nacional de Sanidad Avícola del Ministerio de Agricultura, la Comisión Científica Consultiva en Microbiología de Productos de Origen Animal y el Comité Estadual de Sanidad Avícola de Río Grande do Sul. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas indexadas,
Tiene una vasta experiencia en evaluaciones de riesgo e introducción de agentes infecciosos, estudio clínico epidemiológico y desarrollo de proyectos de investigación, asesoramiento y formaciones en epidemiología aplicada. Le damos la bienvenida, doctor Corbellini, le pasamos la palabra. Agradezco la invitación en este viaje. Voy a contarles una historia, que esto empezó en 2019, cuando volví de un viaje de Montevideo y llegué al aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre y me encontré con esta imagen. El, eh, el propósito aquí, cuando hablamos de bioseguridad, la bioseguridad involucra una serie de personas y partes interesadas, no solamente la cadena verticalizada y organizada, el viajero, don Juan, doña María, que tiene 3 cerditos en su patio, está viajando y puede estar llevando una enfermedad en su valija. El punto de reflexión es el siguiente: empezamos a ver la bioseguridad en que toda la sociedad debe involucrarse. Diferentes personas van a tener diferentes percepciones de riesgo y eso debe trabajarse. Y nosotros empezamos a hablar aquí de bioseguridad y voy a traer esta mirada macro sobre la bioseguridad. Si nosotros empezamos a hablar sobre la complejidad de la relación hombre-naturaleza-sociedad, hay muchos contextos de riesgo: la degradación ambiental, los cambios climáticos. Hace 15 años nosotros tuvimos brotes del virus de la lengua azul en países fríos que estaban al norte del Mediterráneo y habían pasado a tener grandes brotes por el aumento de la temperatura promedio, la guerra, el hambre, la pobreza. Llevan estas crisis en que las personas se desplazan y el propio bioterrorismo. Todos estos elementos están en un contexto de riesgo en una escala global. Estas son las teorías. Esta es de la Organización Mundial de la Salud, que se utilizó en la comisión en China para explicar las teorías sobre el origen del COVID, el SARS-CoV-2. Eh, la teoría es que es el pasaje directo del murciélago a las personas o de un hospedador intermediario. Esto muestra la complejidad y cómo nosotros estamos expuestos a riesgos. Y tal vez las personas no sepan que en el 2019 se había publicado un trabajo para trabajadores de regiones rurales de China con anticuerpos contra SARS-CoV, contra el coronavirus de murciélagos. Entonces, ya existía este contacto, este pasaje. Y aquí tenemos otra teoría que está ganando fuerza, que es la falla de la bioseguridad. Nosotros empezamos a hablar sobre la bioseguridad y esta es una teoría que puede haber habido un escape de virus de SARS-CoV de un laboratorio de Wuhan. El mensaje aquí es, a mí me gusta mucho de este autor en la evaluación de riesgo y la evaluación de las incertidumbres. Él dice que el riesgo está en todos los lugares. Algunos riesgos son más serios que otros y él comenta que el riesgo cero no es una opción y que el riesgo es inevitable. Entonces, el riesgo es una ciencia extremadamente compleja porque involucra al riesgo en sí y la percepción de ese riesgo. Yo, como pasajero, puedo no darme cuenta, no tener conciencia del riesgo que implica traer una enfermedad. Entonces, riesgo y percepción son dos elementos diferentes. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar sobre los conceptos de riesgo y la bioseguridad. Voy a plantear 2 elementos para empezar a contextualizar la semántica, por así decir, el significado de esas palabras. Vamos a empezar por la biodefensa, que está muy vinculada a las
tácticas de prevención, detección y mitigación de las consecuencias de armas biológicas. Estamos hablando aquí, el concepto de biodefensa está muy vinculado al bioterrorismo y de ahí viene la bioseguridad. El concepto inicial de bioseguridad o biosecurity son medidas que apuntan a impedir la introducción deliberada de agentes patógenos. O sea, nosotros estamos hablando de un concepto que está vinculado al bioterrorismo, o sea, al aislamiento de agentes que puedan ser utilizados en el bioterrorismo. Este autor ya empieza a trabajar elementos de bioseguridad que son esfuerzos nacionales e internacionales para investigar enfermedades que puedan alterar el sistema social. Estamos hablando aquí de enfermedades como el COVID-19, con consecuencias extremadamente serias para nuestra sociedad. Solo que dentro de este concepto de Shaimovich, está vinculado a estudiar enfermedades que pueden tener un impacto en la población, pero porque podrían ser utilizadas en el bioterrorismo. Por otra parte, la biosafety o bioseguridad está vinculada con el tema de la prevención para impedir la exposición involuntaria o la liberación accidental de agentes de riesgo. Una de las teorías del COVID que fue estudiada y que es poco probable, que fue un escape de laboratorio involuntario por una falla de bioseguridad. No obstante, el concepto de bioseguridad ha ido cambiando y es más amplio que esos temas de riesgos biológicos provenientes de una guerra biológica de bioterrorismo. A mí me gusta mucho este concepto del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, que establece que se trata del establecimiento de un nivel de seguridad de los seres vivos por intermedio de la disminución del riesgo. Vean la palabra riesgo nuevamente, de la ocurrencia de cualquier amenaza a una determinada población. Siempre hablamos de riesgos, de enfermedades, de catástrofes ambientales que pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Y cuando nos referimos a la bioseguridad y el nivel de una industria de un compartimiento, es el mismo, es la reducción de los riesgos de entrada y una vez que entró, la contención de la diseminación de enfermedades y la bioexclusión para que no se expande, para que no se vaya de una granja a la otra. Entonces el mensaje es, cuando hablamos de bioseguridad, es expandir el concepto, no solamente vincularlo solamente al bioterrorismo, pero la bioseguridad es vista como un esfuerzo global para la reducción de los riesgos y también en algunos países que voy a presentar al final, eh, tratan la bioseguridad como una política nacional apuntando a la prevención, o sea, son políticas preventivas de riesgo. Me referiré a estos dos, desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva o el prisma del riesgo y la política de Estado en relación a la bioseguridad. El primer punto que nosotros tenemos que empezar mencionando y explicando es definir qué es riesgo. Riesgo es una nomenclatura muy utilizada en los estudios epidemiológicos y a veces se usa de una manera equivocada. Entonces voy a tratar de explicarles lo que es el riesgo para que nosotros podamos llegar al punto de vincularlo a la bioseguridad. El riesgo es una medida de probabilidad, y consecuencia de una circunstancia futura incierta. O sea, nosotros tenemos una incertidumbre inherente a esos eventos probabilísticos. Nunca voy a poder, es muy difícil estimar cuándo va a ocurrir o cuándo iba a imaginarse uno que el pasaje del coronavirus de un murciélago a las personas se iba a diseminar de esta manera y causar la pandemia. Entonces hay dos dimensiones. Cuando hablamos de riesgo, es la dimensión probabilidad, estamos hablando de amenazas, y las consecuencias de esos eventos indeseables. Y nosotros también tenemos una nomenclatura que es bastante muy común en peligro y riesgo. Cuando hablamos de un peligro, peligro es cualquier agente físico, químico o microbiológico que pueda causar un daño. Aquí el peligro, el hazard en este caso de la figura es el tiburón. Puede causar un daño a la persona que nada en esas aguas. El riesgo es el siguiente, yo tengo un tiburón y él va a causar un daño. La probabilidad del daño es el concepto de riesgo. Yo puedo bañarme en esa agua. Entonces uno puede nadar con el riesgo, uno no sabe si va a ser atacado o
cómo va a ser atacado. Esto puede tener consecuencias desde la amputación de un miembro a la muerte. Entonces ahí viene la incertidumbre, la probabilidad de ese daño. Es eso que la ciencia del riesgo va a tratar de saber. Entonces, cuando nosotros hablamos de un peligro, y voy a hablar un poquito de la peste porcina africana, tenemos que ver el riesgo como la posibilidad de introducción de ese agente y tenemos ese círculo externo. Es una metáfora sobre un país, tiene que introducirse y hay otra capa que es la granja o el establecimiento y los animales, la gente, y se va a diseminar. Los temas que debemos preguntarnos, o sea, las preguntas que debemos hacernos es ver las probabilidades y las consecuencias. En primer lugar, y la profesora Masai lo mencionó, conocer el enemigo, un análisis de riesgo, en la evaluación de riesgo. Voy a preguntar, ¿cuál es la principal fuente de infección? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el camino más probable de entrada de ese agente hasta que un animal sea expuesto? Y una vez que el animal fue expuesto, ¿cuáles son las consecuencias? Nosotros tenemos una cadena de probabilidades y también de incertidumbres, porque las consecuencias pueden ser si ingresa a la granja de don Juan, que tiene 3 cerditos en su patio, los animales mueren y no se disemina la enfermedad. Ahora, si entra a una población con alta densidad de animales, puede tener consecuencias devastadoras. Esas evaluaciones de esas incertidumbres de entrar y cómo, del ingreso de la enfermedad y cómo se va a diseminar, forman parte de la ciencia del riesgo, de la evaluación de riesgo, de conocer el riesgo y de entender cómo se porta para poder gestionarlo de una manera más eficaz. Vuelvo a ese autor una vez más y él dice, si el riesgo está en todos los lugares, nosotros tenemos algunos riesgos que son más serios que otros. De ese modo, él dice, es necesario hacer el análisis de riesgo. ¿Para qué? Para describir los riesgos, yo tengo que evaluar el riesgo, tengo que identificar las fuentes, cómo los animales van a ser expuestos, cómo la enfermedad se va a diseminar, cuál va a ser la diseminación. Por ejemplo, en Santa Catarina va a ser diferente que el Espíritu Santo. Entonces tengo que evaluar los riesgos, tengo que hacer la gestión de riesgos. O sea, una vez que conozco los riesgos, tengo que saber, voy a tener más posibilidades de administrarlos o gestionarlos y también tengo que hablar sobre los riesgos. La comunicación de los riesgos forma parte del análisis de riesgo, porque las personas necesitan internalizar y conocerlo. El riesgo, existe el riesgo real y la percepción. Entonces nosotros tenemos que igualar la percepción de riesgo para que la población se prevenga, porque tiene que entenderlo. El análisis de riesgo es complejo porque es muy complejo. A menudo vemos que se confunde análisis y evaluación de riesgo. El análisis de riesgo es una herramienta de gestión. Por un lado, tenemos la gestión del riesgo, es ahí donde van a ser elaboradas las políticas e implementadas las acciones. La gestión de riesgo tiene que monitorear el riesgo y la monitorización del riesgo le corresponde a la vigilancia. Tengo que identificar los problemas, o sea, que desencadenan riesgos. Tengo que obtener información si algún riesgo surgió y lo estoy monitoreando. Tengo que obtener más información para poder mitigarlo. Por otro lado, tengo la evaluación de riesgo. Esto le cabe al gestor, frente a este proceso, determinar en ciertas situaciones la necesidad de hacer una evaluación de riesgo. Por ejemplo, yo diría que desde hace más de 5 o 10 años debería haberse hecho una evaluación de riesgo de la peste porcina africana. ¿Por qué? Para crear evidencia científica de los caminos más probables de riesgo para que se elabore un programa de mitigación adecuado para los riesgos que se están encontrando. Y aquí nosotros tenemos la evaluación que abarca todo esto. Este es el análisis de riesgo. Entonces, y esto aparece en mi libro, que al definir el uso estratégico del análisis de riesgo, con el objetivo de reducir los efectos de una posible epidemia, porque el riesgo
o la dimensiones, el ingreso, exposición, diseminación. Yo estoy conociendo todos los caminos de riesgo y todas las posibilidades relacionados con el riesgo. La posibilidad de adoptar acciones más efectivas son más grandes porque estoy atacando los puntos críticos que deben ser monitoreados. Y una matriz asimétrica clásica de riesgo, para ilustrarlo, coloca las dos dimensiones que nosotros tenemos que evaluar: la probabilidad de que el animal se infecte y las consecuencias que podría tener. Nosotros tenemos una herramienta que posibilitan diferentes formas de evaluar. ¿Será que las consecuencias de ingreso o de entrada del virus de PPA es el mismo en todos los países? Obviamente no. Entonces, es por eso que nos ayuda a tomar decisiones y a crear acciones de mitigación. El análisis de riesgo es una herramienta en gran parte de los países desarrollados, los Estados Unidos, por ejemplo, las agencias gubernamentales americanas crearon el Red Book ya en 1983. El National Research Council ya había establecido políticas gubernamentales para la toma de decisiones, registros ambientales, enfermedades, bioterrorismo, todas ellas basadas en la evaluación de riesgo. La European Food Safety Authority es una autoridad que organiza todo esto, el SDC de Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Incluso creó un método de evaluación de riesgo que fue utilizado por Corea y la propia Australia, que quiero decir que es un benchmarking importante para mostrar cómo ellos enfrentan la bioseguridad, cómo la encaran, perdón, cómo la enfocan en sus planes para la evaluación de riesgo. Corea es un caso de éxito en el control. Es un país con 80 millones de habitantes y ellos utilizaron una herramienta que fue creada por el SEC de la Unión Europea con el propósito de evaluar el riesgo desde el principio del COVID-19 en enero del 2020, a principios de enero del 2020. Ya en aquella época ellos habían formateado un proceso de análisis de riesgo. Lo empezaron en el 2019 cuando empezaron a oír los rumores sobre el COVID y ellos crearon este programa de riesgo porque ellos están preocupados que el COVID fuera importado por una persona. Una vez importado, se transmitiera y cuál sería su impacto. Esto en una época que nosotros desconocíamos todo sobre SARS-CoV-2. Quiero mostrar aquí en esta línea del tiempo, estos son, representa el número de casos en Corea. Vean que empezaron el 8 de enero del 2020, ya hicieron la primera evaluación de riesgo y el riesgo fue bajo. En la medida que esto se fue desarrollando, o sea, que ellos fueron haciendo el seguimiento de los casos dentro de la matriz de riesgo en China, se dieron cuenta que empezaban a tener casos importados, o sea, personas se infectaron, llevaron la enfermedad a Japón, a Tailandia, hasta que tuvieron un caso importado en Corea. Ahí el riesgo subió. A partir de ese momento ellos empezaron a tomar las medidas, todas basadas en esos resultados. Ellos estaban muy atentos en la monitorización de ese riesgo. Voy a mostrarles la evolución. En el 8 de enero, ellos ya, a pesar de que el riesgo era bajo, ellos dijeron lo siguiente: vamos a hacer un screening, una selección de las personas que vengan de Wuhan. Entonces, ellos se centraron en esos aeropuertos donde habían vuelos provenientes de Wuhan. En la medida en que los riesgos fueron evolucionando, cuando un mes después el riesgo ya era alto, todos los vuelos provenientes de China pasaban por esta selección. Entonces, en esta época, el RT-PCR lo habían desarrollado en 18 provincias de laboratorios regionales, o sea, ellos ya entraron con una preparación muy grande, siempre coordinada por los resultados de la evaluación de riesgo y no solamente en términos globales. Ellos también tienen un caso exitoso que es el contact trace. Ellos rastreaban, hacían la trazabilidad de los contactos también para la
evaluación de riesgo. El occidente lo consideró muy invasivo porque ellos usaban la localización del GPS, del teléfono celular, las compras en la tarjeta de crédito para rastrear, para saber dónde una persona positiva se habían dado, para ver los contactos que había tenido y si los contactos habían sido riesgo alto, mediano o bajo, para determinar si la persona tendría que entrar en cuarentena o ser monitoreada. Todo el proceso, toda la metodología basada en el análisis de riesgo. Y al pensar hoy en Brasil, el gran problema que nosotros eh, tenemos más de 5.000 municipios y cada uno tiene un método de acción. Hoy vamos a abrir los gimnasios con horario reducido, pero ¿será que el horario reducido no es peor porque todo el mundo va al mismo tiempo? Entonces nosotros no tuvimos ese refinamiento, esa preocupación, esa centralización basada en los riesgos y el resultado es ese. Nosotros estamos viendo aquí y comparando con Brasil la escala de Corea del Sur y muertes diarias, 20, 40, 60. Aquí tenemos 40, 60.000, 6.000 en el pico de la epidemia. Entonces, ellos consiguieron realmente controlar la pandemia de una manera muy eficaz. En esa misma línea, eh, el Friedrich Loeffler Institute de Alemania, entre el 2011 y el 2021, hicieron 7 evaluaciones de riesgo publicadas en su sitio web y ellos tomaban las decisiones basadas en esas evaluaciones de riesgo. Desde el 2007, cuando hubo la notificación de PPA, de la peste porcina africana en Georgia, eh, el mayor riesgo es el transporte de camiones volviendo de Rusia. En el 2014 tenemos que evaluar el riesgo de entrada de transporte ilegal y restos de alimentos. El 2014, riesgo por entrada por turismo de caza. El 2016, con la evolución de la peste porcina africana llegando por el este europeo, el riesgo de entrada de jabalíes infectados puede ser un gran problema. El 2020, notificación del primer caso de PPA en jabalíes. Entonces, ellos ya tenían contacto con los dueños de jabalíes y los datos están todos allí en el sitio web. No se sorprendieron cuando identificaron PPA en cerdos de producción orgánica, en corredores de pasajes de jabalíes. Entonces, como ellos sabían que esas regiones eran de mayor riesgo, ellos estaban preparados, ellos sabían de antemano por la evaluación de riesgo cuáles eran los caminos más probables, las consecuencias y se prepararon. Y bueno, para empezar a debatir un poco las cosas, nosotros tenemos muchos jabalíes en Brasil. Vean la complejidad y cómo tenemos que estar preparados. Esta es una tesis de maestría de Medeiros. Estos triángulos y esos rectángulos son zonas donde hubo ataques de jabalíes en criaderos de traspatio. Entonces, tenemos que pensar en esto. ¿Será que hay un componente importante en la diseminación? Son detalles que deben ser seguidos, o que deben seguirse y con una evaluación de riesgo, para que en cada cuando se produce riesgo sean mitigados. Esto se vuelve mucho más fácil de controlar porque las acciones se vuelven mucho más coordinadas. En relación a la bioseguridad y política de Estado, es indisociable al riesgo. La bioseguridad representa la prevención de la entrada de los riesgos, la ocurrencia y la diseminación. Y tiene que ser una política de Estado, la bioseguridad como política de Estado. Y voy a hablar de ese ejemplo australiano. A mí me gusta mucho lo que pasa en Australia y Nueva Zelanda. Está en el sitio de ellos. Yo lo tradujo, es una traducción libre. La bioseguridad es una parte crítica de los esfuerzos del gobierno del Estado para prevenir, responder y recuperarse rápidamente frente a la entrada de enfermedades y plagas que amenazan la economía y el medio ambiente. Reducción entonces del riesgo de entrada, contingencia en la respuesta a una emergencia y rápida recuperación. O sea, ellos quieren mantener el mercado. Ellos han internalizado un
tiene más de 161 millones en investigaciones. Ellos están invirtiendo en tecnologías para la inspección de pasajeros, 1,5 millones para revisar la legislación de importación. ¿Qué es lo que estamos importando? ¿Será que es necesario hacerlo? 96 millones de tecnología para la inspección de contenedores denominadas offshore, entrada bio, buques extranjeros. Están invirtiendo también para aumentar en tecnologías para aumentar la velocidad de identificación de riesgos, monitorización de cargas marítimas y aéreas y 58 millones de prevención para la entrada de PPA. Este es un ejemplo que nosotros debemos seguir y tratar de hacerlo como ellos, porque ellos piensan como. En Melbourne, ellos tienen un centro de evaluación de riesgo y bioseguridad. Ellos piensan que Australia tiene un sistema nacional de bioseguridad y esto es clave. Ellos calculan que esta inversión va a tener un retorno de $30 por cada dólar invertido en el paquete de bioseguridad. Entonces, existe este sentimiento nacional. Cuando se tiene un propósito definido, esto es la teoría, hay un propósito, todo el mundo va a jugar el mismo juego. Entonces, ellos tienen esta filosofía, debemos tratar de tener un sistema nacional de bioseguridad. Y ahora reflexiono nuevamente sobre estas dos situaciones. Una vez más, el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre y el Aeropuerto Internacional de Australia. Cuando yo coloqué esto en 2019, lo subí a mi muro, nosotros tenemos un póster al lado, las personas están pasando, ¿será que están entendiendo? ¿Será que las personas en Salgado Filho se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Es la comunicación adecuada? No debemos comparar exactamente un método con el otro, pero vean lo que Australia hace porque evalúa el impacto de ingreso, el aeropuerto en una de las puertas de entrada. Entonces, hay una diferencia drástica. Ahí dice declare to quarantine, o sea, declare para hacer la cuarentena. Ellos ven todos los puestos de entrada, ven esto y evalúan las vulnerabilidades existentes. Nosotros tenemos que empezar a reflexionar sobre esto. Nosotros tenemos que empezar a entender que la vigilancia internacional no puede estar desconectada de un programa de sanidad de cerdos y un programa nacional de sanidad de las aves. Ahora voy a mostrar que las cosas tienen que tener sentido. Esto lo extraje de un trabajo publicado por nosotros con los hermanos uruguayos, que adapté esta figura. Esto fue publicado mostrando para que nosotros podamos entender un sistema nacional de bioseguridad. Para hacerlo tenemos que entender que somos un país, que un país puede ingresar al país por varias formas. El animal puede ser expuesto, la enfermedad se va a diseminar, va a ser detectada y notificada. Todo ese camino hasta llegar a la epidemia, nosotros tenemos diferentes acciones que deben hacerse para controlar y para mitigar esos riesgos. Nosotros tenemos desde la bioseguridad externa, la vigilancia externa, a un programa de vigilancia dentro de las granjas, comunicación, educación en salud. Nosotros tenemos una serie de acciones. Cada una de estas acciones va a tener efectos específicos sobre riesgos específicos que a su vez tienen que identificarse. Entonces nosotros nunca vamos a saber exactamente dónde están las fallas o dónde están las vulnerabilidades. Esto es muy importante, que las cosas hagan sentido, que nosotros podamos entender como un proceso macro de acciones completamente interconectados. Y aquí, cuando hablamos de riesgo, hay un riesgo muy importante que nosotros tenemos aquí, es el no reconocimiento de la enfermedad y la no notificación. La no notificación por falta de conocimiento o por miedo. Cuanto más tarde se haga la notificación, mayor habrá sido el riesgo de diseminación y las posibilidades de controlar la enfermedad. La última pantalla que tengo es
Yo he dicho que la bioseguridad en diferentes niveles nacionales y un sistema nacional de bioseguridad que se va a centrar en esas enfermedades y plagas exóticas, pero esto va junto, está lado a lado. Un programa de bioseguridad en la agroindustria hace parte, o sea, está lado a lado con el Sistema Nacional de Bioseguridad. Un programa de bioseguridad en la agroindustria, hablando de salmonela, es lo mismo, es lo mismo que yo preguntaba antes. ¿Cuál es la enfermedad que más afecta al productor? ¿Qué tengo que priorizar? Eh, Una vez conociendo los peligros, una vez que conozco el enemigo y los peligros, tengo que evaluar, tengo que analizar los riesgos que ese peligro representa. Una vez que entiendo los riesgos, tengo que monitorizar estos puntos claves y gestionarlos, porque a veces yo veo que algunos programas de bioseguridad parecen un tiro de fusil para matar una mosca. Y entonces, en el momento que nosotros entendemos los riesgos, los caminos y los monitoreamos, vamos a ser mucho más eficientes. Un programa de bioseguridad, independientemente de que sea nacional o un programa de bioseguridad de una agroindustria, tiene que empezar por identificar los peligros relevantes. eh, Hay que preguntarle al productor cuáles son los problemas que realmente lo afectan. Debemos identificar los peligros, entender los riesgos que estos peligros involucran para que yo pueda monitorear los riesgos, y la monitorización es fundamental, hace parte de la vigilancia para que yo pueda hacer la gestión de los riesgos y un plan de contingencia aplicado al Programa Nacional de Bioseguridad. Entonces, el programa de bioseguridad está vinculado al riesgo y también a una política nacional de bioseguridad. Agradezco la invitación de Sampar, a Paulo por su invitación. Realmente ha sido un placer participar de esta rueda de discusión. Muchas gracias, profesor Corbellini, por su excelente presentación. Muchas gracias, doctora Masayo. Yo quiero hacer un comentario sobre algo que fue mencionado en ambas presentaciones. La doctora Masayo habló de la importancia de conocer a la gente y el doctor Corbellini de que conozcamos el riesgo para que nosotros podamos mitigar el problema. Esto es extremadamente importante, o sea, nosotros tenemos que buscar la información para que nosotros podamos actuar. En general, nosotros empezamos al contrario, por el lado opuesto. Empezamos con una situación desconocida para hacer acciones que se implementan en base al intento y el error. Doctor Corbellini, creo que usted fue perfecto cuando habló del aeropuerto, y nosotros estamos pasando ahora por este desafío de riesgo de la peste porcina africana y trabajando con gente que no conoce nada. Entonces es muy importante que podamos transmitir conocimiento, información que sea realmente importante. Entonces, vamos a empezar con nuestro espacio de interacción. Tenemos algunas preguntas del público para ambos ponentes. Profesora, muchas gracias por su presentación, Corbellini también. Profesora Masayo, la primera pregunta es para usted. ¿Por qué el entendimiento de la vía de transmisión de patógenos es importante para un programa eficiente de bioseguridad? La vía de transmisión o ruta de transmisión es exactamente el camino que la gente recorre desde que sale del organismo hasta llegar a otro hospedador. Es actuar sobre el medio ambiente. Claro que nosotros podemos actuar en determinadas circunstancias. Cuando el animal está infectado, nosotros preventivamente actuar sobre el susceptible, que es el candidato a la infección. Pero entre ellos hay un largo camino, que es exactamente este camino que debemos trabajar. El propósito de la profilaxia es fundamentalmente actuar en el camino recorrido o que el virus recorre. Esa es la respuesta. Tenemos aquí una pregunta
de Marcio Alex Petrón. Gracias, profesor Corbellini. La pregunta es la siguiente. Siendo o considerando que el riesgo es inevitable, ¿cuál es la mejor estrategia técnica y de política pública para hacer que estos riesgos estén en niveles aceptables? ¿Y cuáles serían esos niveles aceptables? Muy buena pregunta, Marcio. ¿Cómo estás? Bien, el riesgo es inevitable. Voy a dar un ejemplo de PCA. Nosotros tenemos que pensar en que, en primer punto, no serás capaz de resolver hoy o mañana con la PPA, la pesta porcina africana, hacer una mega operación en los aeropuertos. Bueno, ahora tengo que asumir que esta enfermedad puede entrar. ¿Dónde voy a actuar? Voy a actuar en el plan de contingencia. Los estados entrenados en la punta de los casos, comunicación y salud. Voy a hacer un plan de contingencia. Vamos a pensar que la enfermedad de la peste porcina africana está del otro lado, que no cursó este año. ¿Qué es lo que se acepta? El Estado, como política de Estado, tiene que tener, en primer lugar, identificar, y esto vale para una granja también, ¿cuáles son los periodos? La peste porcina africana me preocupa, la aftosa me preocupa, la entrada de plagas como el escarabajo, la enfermedad de las abejas. Bueno, el Estado tiene que crear esa cartera o portafolio de peligros que son relevantes y la sociedad tiene que saber por qué son relevantes. A partir de ello, es necesario hacer un trabajo para reducir el riesgo de entrada. ¿El país, Australia, Brasil, es una burbuja? No, pero vamos a trabajar identificando todos los puntos de entrada. Cuando hablamos, parecería que es fácil. ¿Cuáles son los puntos de entrada? Hay un montón de puntos de entrada. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Por dónde conectarlos? Si yo evalúo los riesgos, debo empezar por los puertos y aeropuertos. Pero puertos, sí, pero ¿qué puertos? A partir de esto tengo que empezar a implementar esas medidas de control, como Australia lo está haciendo. Australia conoce sus vulnerabilidades, entonces va a trabajar donde puede trabajar más y va a hacer lo posible para detectarlo lo más rápidamente posible. No obstante, no podemos olvidar que nosotros tenemos un backup. Siempre tienes que suponer que puede entrar. Esto tiene que estar en mente. ¿Y cuál es el backup? La contingencia, un plan de contingencia. Y la pregunta que yo planteo, ustedes del servicio oficial, ¿cómo está el plan de contingencia de un foco de peste porcina africana? Si entra, ¿voy a conseguir hacer la trazabilidad? Aquel foco en la granja tal, ¿van a poder identificar rápidamente dónde está? ¿Hay un diagnóstico? ¿Cómo está la situación? Todo esto representa un conjunto de elementos, pero con seguridad, Marcio, perdón, el riesgo es inevitable. Hay que trabajar identificando los puntos más vulnerables y los puntos de acción según la evaluación de riesgo y siempre tener un backup. El backup es el backup de contingencia. El riesgo oh, nunca va a poder llegar a cero, nunca vamos a poder crear una burbuja, pero vamos a poder trabajar de la manera más eficaz posible. Si se falla, hay un plan de contingencia que con seguridad va a asegurar una retomada y un control de la enfermedad. Esa es la filosofía. Una cosa que los provoqué en el entrenamiento, en la capacitación de aftosa, ustedes ustedes ya le preguntaron qué ingresó, qué entró al estado de ustedes, Rondonia. Hay tripas de China para producción de esto o aquello. No sabemos, tenemos que tener idea, nosotros tenemos que tener noción de lo que está pasando y tenemos que empezar con una herramienta de gestión del riesgo.
Gracias, profesor. Y Marcio complementa su pregunta añadiendo, ¿cuáles son los peores errores que se pueden hacer cuando se hacen evaluaciones de riesgo? Hay varios. El riesgo es una técnica. ¿Cuál es el peor error? No, no es realmente un error. El riesgo que nosotros tenemos en la evaluación de riesgo es la falta de datos. Ese es un problema. Pero a menudo nosotros tenemos esa idea de que faltan datos y se toma la decisión y uno hace un análisis de riesgo para suplir esa falta. La falta de datos está muy vinculada a las incertidumbres. Nosotros tenemos dos tipos de incertidumbres, la aleatoria, la probabilidad. ¿Cuál es el porcentaje de que llueva mañana? ¿Voy a llevar o no mi paraguas? Entonces, la aleatoriedad es imprevisible a pesar de que pueda ser estimada. Por otro lado, tenemos la incertidumbre de la falta de conocimiento, que es la peor. El análisis de riesgo no es estático. Por eso digo que es una política de Estado. Corea trabajó como cuando, cuando aparecieron los casos en noviembre del 2019 en China no sabía nada de nada. ¿Qué usó Corea? La experiencia de SARS y de MERS. MERS y SARS. SARS quedó confinado en los hospitales. El MERS no fue lo que esperábamos. Bueno, si el riesgo no es tan alto, ahí fueron monitoreando datos necesarios para poder implementar el análisis de riesgo, hacer el seguimiento. ¿Qué es lo que está pasando con esta enfermedad? Se está diseminando rápidamente, no es como SARS-MERS. Entonces, ellos actualizaron su modelo de riesgo, ellos dijeron el riesgo aumentó mucho y tomaron la decisión. Uno de los grandes problemas, resumidamente, es la falta de datos y la no codificación de esas incertidumbres. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta más de Leonardo Amaral. Doctor Corbellini, considerando el impacto social y económico, ¿conoce usted el valor que Brasil está invirtiendo en el paquete de bioseguridad contra la peste porcina africana u otra enfermedad? Leonardo, una buena pregunta. No sé cuándo se está invirtiendo. Sé que se está invirtiendo porque vi una serie de alianzas y el programa de combate a la fiebre aftosa. Hay inversiones en programas. Estoy en un proyecto del ministerio. Sí hay inversiones en fiebre aftosa. Hay una preocupación del programa de hacer vigilancia dirigida al riesgo. Ahora, cuando me preguntas, Leonardo, si esa visión de una política de bioseguridad desvinculada del Programa Nacional de Sanidad de Cerdos y Aves o de la fiebre aftosa, que enfrenta varios tipos de peligros y cómo controlarlos globalmente, no sabría decirte si hay algún tipo de inversión. El análisis de riesgo no es institucionalizada en el Servicio Veterinario Oficial brasileño. No ha sido hasta ahora. Profesora Masayo, tengo una pregunta para usted. ¿Qué medidas de bioseguridad, tomando como base la epidemiología, podemos tomar para proteger nuestros planteles de la peste porcina africana? Bueno, el profesor Corbellini ya mencionó esto. Todo empieza con medidas prefrontera. La prefrontera tiene que ver con la importación. Tripas, productos, ¿de qué país provienen? Porque si no tenemos estas medidas prefrontera, lo que puede ocurrir, y va a ocurrir muy probablemente, lo que ocurrió en la República Dominicana, se cree que el virus entró a través de acciones de ayuda humanitaria, porque al no tener una medida prefrontera, el virus tiene más facilidad para entrar. Hay un segundo nivel de bioseguridad que es el nivel de la propia frontera, puertos y aeropuertos. Claro que en los países más avanzados vemos que esta medida, por ejemplo,
es implementada de tal modo que todos los vuelos son inspeccionados y todas las, todo el equipo, todos los, las valijas, todas las maletas, todo el equipaje es inspeccionado. Hoy en día en Brasil tenemos vuelos que provienen de la República Dominicana, pero el análisis y la inspección del equipaje se hace por muestreo y ahí hay un error de aquellos que planifican. O sea, son niveles de bioseguridad de frontera para minimizar, para mitigar la probabilidad de que el virus ingrese al país. Una vez que el virus entra al país, tenemos que tener medidas de contingencia, un plan de contingencia para que una vez que se detectan las posibles fuentes de infección y focos, se tomen medidas sanitarias aclarando e informando. Nosotros tenemos un gran número de granjas y de criaderos de fondo de quintal, que son los puntos vulnerables. Las medidas de bioseguridad, en este caso, a través de la educación sanitaria, no es en este momento en que las cosas están en una crisis, que no sabemos cuándo el virus podrá entrar. Tenemos que hacer buena educación sanitaria. ¿Cómo? Aclarando a los productores, a los criadores de cerdos, que notifiquen inmediatamente los casos sospechosos. Ellos no saben lo que es la peste porcina africana, entonces mostrarles cuáles son los signos clínicos, fiebre, manchas rojas, ir educando, ir mostrando, ir explicándole a los criadores. No tiene que ser cuerpo a cuerpo, no puede ser distribuir folletos o preparar un video. En algunas circunstancias, el servicio oficial, conociendo la vulnerabilidad del Estado en particular en relación al número de granjas y criaderos de traspatio, van a formar parte de esa medida de profilaxia para que se mitigue el riesgo a través de un proceso de notificación o comunicación. En determinadas zonas o regiones hay programas para los jabalíes. El estado de Río Grande do Sul es clásico porque los jabalíes están avanzando dentro de las propiedades y todos los estados están notificando y están diciendo que los jabalíes están invadiendo las propiedades, especialmente los criaderos de traspatio y algunos criaderos comerciales. Y hay que actuar inmediatamente. Entonces, no se trabaja con riesgo cero, existe la probabilidad de entrada y si entra, hay que notificar inmediatamente. Hay que notificar la sospecha inmediatamente y el servicio público tiene que actuar inmediatamente para resolver el problema y que el virus no se disemine. Es un conjunto de medidas que de algún modo tienen que ser jerarquizadas desde afuera hacia adentro. El virus no entró, no hay riesgo cero, no podemos trabajar dentro del país como si nosotros creyéramos el riesgo cero. El proceso educativo tiene que perfeccionarse porque no se trata solamente de la peste porcina africana que está golpeando a nuestra puerta. También tenemos la peste porcina clásica en el norte y noreste del país. Las fronteras no están adecuadamente preparadas, pero ah, eh, eh, el límite de la zona libre y no libre, hay que ver cuáles son las características del virus. Me gustaría comentarles lo siguiente. Y nosotros hicimos el relevamiento en la frontera. ¿Cuál es el mayor movimiento en las fronteras? Es de camiones y automóviles. Claro, pero ¿cuánto se los inspecciona? Ellos no son inspeccionados adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué no se los desinfecta? ¿Por qué no se los desinfecta?
¿Por qué no entró el virus de la peste porcina africana a Brasil? Porque es destruido por las radiaciones ultravioleta. Por eso no llegó a Bahía, Tocantins, Minas Gerais, que tiene una frontera enorme con los estados de la zona no libre. Todo esto que el profesor Corbellini mencionó tiene que ser muy sopesado, caso a caso. Si no, vamos a crear un campo de batalla y vamos a gastar un gran esfuerzo con ciertas medidas que podrían ser eh, planteadas o implementadas en una fase más avanzada, cuando la peste porcina africana ya haya entrado al país. Yo he participado de reuniones y veo mucho. Me parece que hay falta de conocimiento, hay falta de tecnología, y esto no es muy difícil en relación a otras enfermedades. Hay enfermedades endémicas que son transmitidas por ratones, hay que controlar los ratones, por moscas, y suma y sigue. Y yo digo, y ustedes pueden no coincidir conmigo, que existe un paradigma desde hace bastante tiempo que dice lo siguiente: voy a hablar de niveles de bioseguridad en la propiedad, en la granja, porque en algún momento las granjas van a tener que mejorar sus medidas de bioseguridad. En el caso de la peste porcina clásica o la africana entra en nuestra región. Hay un paradigma antiguo que dice lo siguiente: las medidas de bioseguridad a nivel de la propiedad son decrecientes en su rigor. Las casas o sea, las firmas, las empresas de genética, más rigor. O, por ejemplo, quienes producen reproductoras en aves o cerdos, el intermediario, es menos exigente. Y las granjas comerciales pueden tener una exigencia mucho menor. ¿Dónde están los problemas? En las granjas comerciales. Y nadie se dio cuenta. Entonces, ese paradigma tiene que desaparecer. Es un error de entendimiento muy grande. Y al hablar de medio ambiente, que era la pregunta, debemos recordar lo siguiente: existen factores causales como roedores, y voy a darles un ejemplo de roedores. No se han conseguido hacer desaparecer los roedores. Yo no tengo roedores. ¿Cuántas veces oí esto de los criadores y veterinarios? Yo no tengo roedores. Excelente. ¿Usted inspecciona la presencia de roedores cuándo? Durante el día. Nunca los va a ver. Los roedores tienen hábitos nocturnos. Son prácticamente ciegos. ¿Ya entró en la granja de noche? Usted va a ver muchísimos roedores y muchísimos otros animales. Entonces, yo trabajo mucho. Al fin de la línea, veo que está muy floja. Eh, ¿Dónde está el problema? La limpieza y la desinfección es fácil durante el alojamiento. ¿Qué es lo que hace usted durante el alojamiento? Nada. Entonces el escarabajo no aparece durante el alojamiento. ¿Quién trabaja desarrollando procesos profilácticos para mitigar el riesgo de la presencia de artrópodos durante el alojamiento? Productos existen desde 1970. Entonces, los daños, los elementos nocivos están debajo de nuestra nariz. Nosotros sabemos que tenemos colegas del Ministerio de Agricultura que están dedicados a la peste porcina africana, no solamente para evaluar lo que está ocurriendo, están viendo cuáles son los riesgos para el Brasil provenientes de la peste porcina africana. Entonces existe una desconexión muy grande entre los diferentes niveles de competencia. En el momento de reflexión, como dijo el profesor Corbellini, es ahora. Nosotros tenemos que aprender la lección.
Brasil es muy generoso, es muy hospitalario. Entran todas las bacterias y virus que quieran. Se pasan a residir aquí, no salen más. El número enorme de enfermedades. Muy buena su exposición, doctora Masayo, especialmente en lo tocante a la bioseguridad como siendo decreciente. Nosotros tenemos que examinarlo. Tenemos una limitación de tiempo, hay varias preguntas aún. Entonces, todas esas preguntas van a serle enviado a los ponentes y una vez que ellos respondan las preguntas, las vamos a devolver al email de quien hizo la pregunta. Muchas gracias, doctora Masayo. Muchas gracias, doctor Corbellini. Muchas gracias, doctora Masayo y doctor Corbellini. Agradezco a todos los que participaron del evento de hoy, un momento tan especial que preparamos tan cuidadosamente. Damos por clausurado este segundo módulo y nos encontramos nuevamente el 22 de septiembre con el tercer punto, el tercer módulo, puntos críticos del sistema de limpieza y desinfección. Sigan nuestras redes sociales de Sampar para estar al tanto de las noticias. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias.